Seguimos con Opción 2023. Continuamos, amigos, revisando hasta este momento cómo avanzan los porcentajes. Ahora revisemos por provincias. En este momento revisemos la provincia de Tungurahua con el 95.69% de las actas escrutadas. El primer lugar es para Daniel Noboa con 36,15% y en segundo lugar se ubica Cristian Zurita con 21,98%. En tercer lugar está Luisa González con 14,65% y le sigue Jan Topi con el 13,18%. Esto es, les recordamos, en la provincia de Tungurahua. Otto Sonnenholzner alcanza el 6,66% y Yacu Pérez el 6,27%. Revisemos ya los dos últimos lugares en la provincia de Tungurahua. Javier Herba 0,72% y Bolívar Armijos 0,38%. Ahora vamos a revisar qué ocurre hasta este momento en la provincia de La Suay. Vamos a revisar los porcentajes. En esa provincia, con el 92,9% de actas escrutadas, Daniel Noboa se ubica en el primer lugar con el 26%. En el segundo lugar, Luisa González con 25,85%. En el tercer lugar está Cristian Zurita con 18,47%. Cuarto lugar, Jan Topi con 13,54%. Esto corresponde a la provincia de La Suay. Le sigue Yacu Pérez, justamente su provincia, en donde alcanza apenas el 9,92%. Le sigue Otto Sonnenholzner con el 5,55%. Y los dos últimos lugares, Javier Herbas 0,40% y Bolívar Armijos 0,27%. Revisemos ahora qué pasa en la provincia de Cañar. Vamos a ver allí los resultados hasta este momento. Se registra el 90,42% de actas escrutadas. El primer lugar lo obtiene Luisa González con 27,93%. En el segundo puesto se ubica Cristian Zurita con 21,04%. El tercer lugar en la provincia de Cañar tiene Daniel Noboa con 20,57%. En cuarto lugar, Jan Topic con 14,09%. Veamos, Yacu Pérez obtiene un 9,62%, Otto Sonnenholzner 5,89% y ya revisemos los últimos lugares. Javier Herba 0,46% y Bolívar Armijos 0,39%. Andrés, tú sigues con nuestros invitados. Gracias, Belén. Y claro, hablamos de la economía, que es un rubro fundamental para el próximo régimen, para la próxima administración. Y recibe en condiciones muy complejas, como también habíamos señalado. Por lo tanto, uno podría pensar, Vicente, en que es preciso tomar medidas, acciones potentes, dramáticas, traumáticas, no sé cómo decirlas, pero que sean fuertes. ¿Qué crees? Estoy convencido que eso es lo que debería hacerse. Pero hay las condiciones, ¿no? No, a ver, depende quién. A ver, yo creo que hay dos actores importantes que podrían tomar este momento medidas de shock, o sea, medidas como, no sé, subsidios, subir los precios de los combustibles, típica medida impopular pero necesaria. Entonces, yo creo que hay dos actores que pueden hacerlo. El próximo presidente o presidenta o el actual presidente. Y eso creo que es un tema que podemos resaltarlo, porque ahí sí puede haber un poco de acuerdo. A ver, supongamos que el actual presidente sube el precio de la gasolina y del diésel. No sé si borra los subsidios, pero sube ambos precios. Nadie le va a votar al actual presidente por hacer eso. Ya todo el mundo solamente le va a decir, oiga, ¿por qué hizo eso a último minuto? Y se va. Y el próximo presidente ya dice, bueno, ya me subieron, ya no puedo hacer nada. Y le haría un bien al país. Yo estoy convencido que el próximo presidente o presidenta va a tener como única prioridad en su cabeza ser reelecto 17 meses después. Eso va a ser la única prioridad. O que sea reelecto el jefe del partido o él mismo, ¿no? Entonces, están buscando la reelección. Yo no veo que ninguno de los 8 candidatos de la primera vuelta ni los 2 de la segunda vuelta están ahí para sacrificarse por la patria en el viejo sentido de don Clemente Yerovi, por ejemplo. Yo no veo eso. Yo veo que están buscando ser reelectos de aquí a 17 meses de gobierno. Para eso, durante su gobierno, no van a tomar medidas duras, medidas impopulares, o sea, una desaparición de los subsidios o una reforma laboral o una reforma de la seguridad social. No, creo que desgraciadamente la lógica de un gobierno interino, que es lo que nos viene,
no va con ese tipo de cambios profundos. ¿Cómo es la lógica de un gobierno interino, Agustín, en estas condiciones? Es que esa es la tarea, me parece, más importante. Sí, pero me parece que nombrarlo como gobierno de transición o gobierno interino le resta responsabilidad e importancia a las enormes responsabilidades que va a enfrentar. Sí, es como figura, digamos, simplemente como para diseñar un poco el sendero por el que va a transitar. Sí, los desafíos no son pocos, pero voy a ser reiterativo, el tema de seguridad. El desafío se parece más al que tienen los gobiernos de los regímenes de transición, que tienen que recobrar gobierno, conducción, autoridad civil sobre la fuerza pública, que un simple recambio electoral. El desafío sobre la fuerza pública es grande, sí. Es grande. Y lo otro que te diría, por lo cual no me siento tan cómodo por denominarlo como gobierno interino, gobierno de transición, es porque, y me molestaría mucho pensar que sea cierto lo que dice Vicente, que solamente van a querer reelegirse para las próximas elecciones. Porque yo creo que el país no aguanta 16 meses de un gobierno o que tome una curva de aprendizaje, de llegar y se demore un año en saber cómo está el país y qué es lo que tiene que hacer. Y segundo, porque yo no sé si es que nos va a quedar el Estado ya debilitado que ya tenemos de pie para esas elecciones. Yo, otra vez, siento mucho ser tan apocalíptico, pero los retos son inmensos y hay que tomarlos con seriedad y por eso regreso. No hay que casarse, no hay que hacer alianzas, hay que hacer políticas de Estado en dos temas fundamentales, punto. Y claro, la recuperación de las instituciones, me parece que eso sí se podría hacer, por lo menos en algunas de ellas. Agustín ha sido insistente en mencionar el tema de la fuerza pública, digamos. Eso hay que hacer, hay que recuperar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué ocurre con la justicia? ¿Qué ocurre con el registro civil o la agencia de tránsito? No sé. Lo que pasa es que para recuperar la institucionalidad yo creo que se necesita más tiempo, Andrés. No es suficiente. Esa es la realidad. O sea, hay que hacer profundas reformas, hay que hacer una consulta popular, hay que hacer reformas legales y el tiempo no les da. Yo creo que lo primero es que tenemos que tener un gobierno que tome decisiones. Eso es lo primordial, hay que tomar decisiones, no puede, y hay muchas que están pendientes todavía. Yo creo que ahí puede ganar un importante espacio cualquiera de los dos candidatos que finalmente se haga con la presidencia de la República. Y de ahí las decisiones ya en la práctica tienen que ser en el tema de seguridad, en el tema de fenómeno del niño y en el tema de capital social. Fíjate que eso es lo que se le dijo a este gobierno que no fue capaz de entender. No fue capaz de entender que sí, que en un país hay que hacer lo correcto, hay que recuperar la economía, hay que poner la casa en orden, pero al mismo tiempo hay que ir sembrando y hay que ir captando capital social. Ahorita hay una desconexión total entre la sociedad y el gobierno, llámese como se llame, y la expectativa es esa, de si el nuevo gobierno logra conectarse con la gente, logra conectarse con sus necesidades y sobre todo logra visibilizarse como un gobierno de liderazgos, un gobierno de decisiones. Con autoridad. Con autoridad sin querer interpretar eso que es con autoritarismo. Yo creo que hay que hacer una diferencia muy, muy importante en ello, pero sí que tome decisiones y que tome decisiones con el ejemplo, la decisión, la frontalidad que se necesita, porque necesitamos un gobierno que tome decisiones y el resto le hagan caso. Porque no se trata solamente de imponer, sino de tomar decisiones e influir de tal manera en la sociedad que el resto hagamos caso. Y por cierto, esto que dice Janet es fundamental, el tener liderazgo, el convocar a la población, el conducir a una nación, el generar incluso ilusiones, César, eso es fundamental. Estamos asistiendo a un momento extremadamente crítico en el Ecuador, estamos con este problema de la inseguridad y requerimos también una cuota de entusiasmo. Por favor, César. Es sin duda, y de hecho habría que analizarlo ya más de cerca con los números, pero hasta la última vez que revisé en el CNE, el voto nulo está llamativamente bajo para años recientes. Y quizá parte del crecimiento de Daniel Noboa vino de ese voto nulo, vino de esa población descontenta. Y que si hacemos caso a encuestas tempranas tenía un montón de candidaturas atascadas y que estaba buscando algo diferente. Entonces hay un entusiasmo, pero cuidado, nos perdemos en ese entusiasmo. Ese entusiasmo viene de la desesperación de buscar una solución, algo distinto. Y si el gobierno que viene, después de las promesas que han hecho algunos candidatos, de resolver la inseguridad en 18 meses porque ya lo hicimos, porque yo ya combatí en una guerra,
nos vamos a llevar a una tremenda decepción y eso puede hacer el país inviable para un gobierno. Yo recuerdo que muchos decíamos, algo que le hizo daño al presidente Lasso es que ni bien asumía el poder, ya vendía la idea de yo soy un banquero, un empresario y por ende voy a arreglar la economía, y ya hay un efecto Lasso antes de asumir el cargo que se ve reflejado en ciertos indicadores. Y eso le costó caro al presidente, esas expectativas. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y lo otro, coincido con Janet, no solamente hay que tener autoridad sin caer en el autoritarismo, hay que tener un gobierno que sea ágil, que le demuestre efectividad y eficiencia al país sin caer en la ligereza moral, porque en este país hay que reconocer por la pobredumbre institucional que tenemos, los ministros, viceministros y subsecretarios no firman si no hay garantías que te van a defender de Contraloría. Los asambleístas no dan el voto a veces si no hay troncha. Los concejales de los municipios también. Y un gobierno que sea lo suficientemente ágil tiene que tener cuidado tampoco de no caer en eso, no solamente porque es injusto, sino porque le puede dar material a la oposición para atacarlo con escándalos de corrupción. Ahora, una elección, una votación, Vicente, es un momento de esperanza, ¿no es cierto? Tenemos la idea de que vamos a mejorar, que quien va a asumir la presidencia o el gobierno va a llevarnos por un mejor camino. Desde la perspectiva económica, ¿cuáles serían las 2, 3 aspiraciones que tú crees que se pueden lograr en un periodo tan corto y que serían buenos para mejorar la situación económica? A ver, voy a ser yo ahora el pesimista. Con que no cometan ningún error grande ya sería un avance para un periodo tan corto, ¿no? Un gobierno de 17 meses que no cometa ningún error ya sería un gran avance. Yo creo que topen algo, un poquito, los subsidios sería un enorme éxito, cosa que estoy seguro que no lo van a hacer por el miedo a no ser reelectos. O sea, para mí es evidente. Clemente Yerovi. Clemente Yerovi fue un gran presidente interino en los años 60. Sin Congreso, ¿eh? Bueno, pero Clemente Yerovi tenía bastante más de 60 años cuando fue nombrado presidente interino. Entonces él no tenía una carrera política frente a él. Los dos candidatos actuales, posiblemente la edad sumada de los dos candidatos finalistas llegue a la edad que tenía don Clemente Yerovi en los años 60, ¿no? A ver, entonces, yo tengo mis serias dudas de que los actuales estén dispuestos a hacer lo que hizo don Clemente Yerovi, que es decir, bueno, al diablo en mi popularidad, yo hago ciertas reformas importantes y avanzamos. Yo creo que vamos a vivir exactamente lo contrario. Mi única esperanza a estas alturas es el presidente Lasso, que ha sido tan incapaz de entusiasmarle al pueblo, de llamarle al país, de unir al país, que no ha logrado enamorarnos de una idea de país, de futuro, que él, para el momento en que se vaya, haga un par de reformas grandes. Él es el único que le veo en capacidad de hacer un par de reformas antes de irse, porque al siguiente presidente o presidenta no creo que van a hacer reformas grandes. Tengo el terror profundo, sobre todo de la candidata, de que vayan a hacer algún tipo de movimiento con los fondos que tiene el Banco Central, que al final no son del gobierno, sino de los ecuatorianos, vayan a debilitar los respaldos que tiene la dolarización. Ese miedo sí tengo yo, porque el próximo gobierno va a buscar ser un gobierno de golpes de efecto, hacer cosas rápidas, atractivas, simpático, en palabras quiteñas, chéveres, cosas chéveres que puedan darles votos rápido, como yo que sé, limpiar las cárceles, de dar grandes donaciones por el fenómeno del niño, cosas así que se vendan bien, pero que no te cambien la estructura real del país. Ese es el miedo que tengo. Ahora, Agustín, hace un momento hablábamos del caso de Clemente Yerovi, decíamos que no hay Congreso. Insisto un poco en la necesidad de provocar ciertos niveles de acuerdo, porque si no, ¿cómo gobiernas? Sí, aquí te diría 2 cosas. Primero, hay que restaurar la comunidad política y eso pasa por restaurar el principio de inocencia. En este país no hay principio de inocencia. Elección tras elección, acción política de comunicación política tras acción de comunicación política, nos endosamos del mote de narcoterroristas, narcoguerrilleros, narcotraficantes, delincuentes. Es una tragedia lo que ocurrió con Fernando Villavicencio y es una tragedia que también haya sido usada esa muerte de forma tan múltiple para afectar a candidaturas específicas. Lo primero que hay que hacer en este país es restaurar el principio de inocencia y yo sí creo que las élites que tienen una visión de política económica distinta a la del correísmo tienen que aceptar
que el correísmo es la primera minoría y que tiene un derecho a existir y a ser parte de la comunidad política y de tomar parte en la negociación justamente de la política económica. Voy a cerrar con un contrapunto con Vicente. Si empezamos a tratar cada esfera del país, del Estado, de la sociedad de manera compartimentalizada, vamos a seguir profundizando los problemas. Porque yo también te podría argumentar que continuar con la política económica que venimos arrastrando desde mediados del 2018 es una economía del desastre que es parte y una variable sin la cual no se puede explicar la despacificación de la vida cotidiana que estamos viviendo. Entonces, hay que negociar posturas, hay que basarse un poco más en evidencia y hay que pensar la totalidad en su conjunto. No podemos trabajar de una forma compartimentalizada porque el país se nos va. Economista. ¿Qué es lo de ¿cómo era la palabrita? Compartimentalizada. Eso, a ver, el Ecuador es de eso, esa es la realidad del Ecuador. Fragmentada. El Ecuador es así, entonces tenemos que entender que así va a seguir funcionando. Podemos hablar de utopías y decir que no, si es que llenamos, ¿cómo es? Cantamos el himno nacional todas las mañanas, vamos a ser más patriotas, eso no es real. La realidad es que en el Ecuador tenemos una política bastante fraccionada en la que no ha sido fácil ponernos de acuerdo en cosas centrales. Cosas tan sencillas como no sobreendeudarnos. No nos olvidemos, en el 2008 bueno, pero no para eso se deuda. requieren acuerdos, tal vez en la línea de pensamiento. Pero es que el acuerdo o sea, sí nos podemos poner de acuerdo entre las fuerzas políticas para no sobreendeudarnos, por ejemplo. Sería fantástico. O nos podemos poner de acuerdo para un incremento de los precios de los combustibles. Quizás sería posible. espectacular. O sea, si nos sentamos a conversar y vamos a enfrentar al narcotráfico, al terrorismo, a la guerrilla, lo que sea, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en eso? Sería fantástico. Lo veo muy, muy difícil que llegue a ser una realidad. Ojalá lo lográramos. Me encantaría que lo logremos. Pero yo no he visto hasta ahora un consenso en algo tan básico, que los peruanos, los chilenos, los bolivianos, los colombianos, los brasileños, los uruguayos tienen. Tratemos de que el gobierno gaste más o menos lo mismo que tiene de ingresos. No es una locura. Pero hay fuerzas políticas que les disgusta mucho eso y que hasta lo ven como algo malvado, como algo perverso, que solo los malvados neoliberales son capaces de proponer. Okay. La experiencia que más se repite y es lo que ocurrió con Chile después de Pinochet, con la concertación, y en España después de Franco, con el pacto de la Moncloa. No sé si es equiparable lo que estamos viviendo, las circunstancias, pero sí hacer un mini pacto sí es la exigencia nacional. Lamentablemente, Andrés, si te pones a ver los países que has mencionado, España, Chile, tuvieron que vivir una dictadura. Sí, caerse hasta el Tuvieron último. que tocar fondo. Exacto. Tocar fondo en el tema de derechos humanos, en el tema de economía, en distintos temas. En unas cosas ganaron, en otras perdieron y perdieron un montón. Y creo que eso hasta ahora están sufriendo los efectos de haber caído en esas dictaduras y luego verse obligados a hacer un pacto, ¿no? A llegar a acuerdos. Lo mismo en Colombia. Fíjate cuántos muertos y cuánta sangre tuvo que derramarse para que finalmente tengan que ponerse de acuerdo. Yo, lamentablemente, somos seres humanos y no hacemos sino no aprender de la historia de los demás, sino que tenemos que vivir nuestra propia historia. Yo digo, no quisiera, pero esto que sirva para la reflexión, principalmente de los políticos, pero también de los ecuatorianos, si no nos involucramos en el gobierno, en este gobierno de transición, para presionar a que se hagan, por ejemplo, pactos o acuerdos, entonces lamentablemente quizás la violencia que vamos a vivir sea la que les obligue a sentarse alrededor de una mesa a hacer lo que no les conviene, que es llegar a acuerdos para poder ganar las próximas elecciones. Así es, si no hemos aprendido las lecciones, entonces a través de golpes. Vamos a ir con Belén, que tiene información adicional respecto a lo que ocurre con algunas provincias en el tema conteo de votos. Belén. Sí, Andrés, vamos a seguir revisando a esta hora, 22 horas con 43 minutos, qué ocurre ya con los resultados en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Allí el primer lugar es para Luisa González con 34,15%, con el 94,89% de actas escrutadas. El segundo lugar es para Daniel Noboa con 23,32%. El tercer lugar, vamos a revisar, es para Jan Topic con 18,53% y el cuarto lugar para Cristian Zurita con 16,22%. Vamos a revisar otra provincia. Vamos a revisar la provincia del Guayas, ¿no? Vamos a ver allí cuáles son los resultados a esta hora de la noche y también cómo avanza el escrutinio. En la provincia del Guayas, el escrutinio alcanza el 87,84% y allí vamos a revisar los primeros lugares. Por favor, si colocamos las claquetas de quién ocupa el primer y segundo lugar en la provincia del Guayas, por favor.
Vamos a revisar. Perfecto. El primer lugar en la provincia del Guayas es para Luisa González con 37,53% y el segundo lugar lo ocupa Daniel Noboa con 22,92%. En esta provincia, una de las más grandes e importantes del país, el tercer lugar es para Jan Topic con 14,04% y finalmente Cristian Zurita con 13,53%. Revisemos ahora los resultados en la provincia de Los Ríos. Vamos a ver cuál de los candidatos se ubica en primer lugar. Allí Luisa González con el 89,7% de las actas escrutadas alcanza el 45,63%. En segundo lugar Daniel Noboa con el 18,19%. Veamos el tercer lugar en la provincia de Los Ríos le corresponde a Jan Topic con 16,38% y el cuarto lugar para Cristian Zurita con 10,32%. Vamos ahora a hacer un corte comercial, pero ya regresamos con esto que es Opción 2023. Ya volvemos con Opción 2023. Seguimos con nuestro programa especial Opción 2023, este 20 de agosto, día de elecciones. Y vamos a dar paso a César Febres Cordero en Guayaquil para conocer su apreciación en torno a la relación que pueda tener el próximo gobierno con el Parlamento y la posibilidad de generar una especie de moratoria, de bajar las armas en favor de las causas nacionales. ¿Será posible aquello? ¿Habrá la madurez en la clase política del Ecuador y que podamos tener este gobierno de un periodo tan corto en el que nos volvamos a encontrar para luchar en contra del mal? Por favor, César. Bueno, los acuerdos de esta Asamblea Nacional quedaron evidentemente cortos. La relación de trabajo entre el Partido Social Cristiano y el correísmo no fueron muy populares en el país. No lograron alcanzar mayores cosas fuera de acuerdos de la seguridad que también integraron otras bancadas. El trabajo que se hizo al principio, después del rompimiento del posible acuerdo correísmo, socialcristianismo y oficialismo, que llevó a otro acuerdo entre el oficialismo con la izquierda democrática y Pachacutic, se cayó en pedazos porque nunca admitieron que ellos puedan tener iniciativa en los proyectos de ley del gobierno. Y eso terminó en que el gobierno tenga que pasar por el Ministerio de la Ley con la abstención del correísmo, la reforma tributaria y luego todo empezó a derrumbarse después. Las alianzas son difíciles en el Ecuador, han sido mal hechas en años recientes y son poco transparentes. Eso es lo que también deslegitima la política ante mucha gente. No son alianzas públicas con agendas públicas, que es lo que necesitamos para dignificar un poco más la política y también para hacerla más responsable y representativa ante el ciudadano. Y los acuerdos que tenemos que exigir no tienen que ser sentimentales, hay que abordar las cosas de lleno desde la ideología y programas de cada partido o movimiento, porque se dice, vamos, necesitamos un acuerdo en lo económico y laboral, pero media parte del espectro político quiere reformas laborales que para la otra mitad serían inaceptables y estarían dispuestos a incendiar el país en contra de eso. Y por otro lado hay quienes quieren subir impuestos que ya en el pasado han provocado que te llenen las calles de Quito y Guayaquil en contra de eso. Entonces es más fácil decir, hagamos un acuerdo que realicémoslo. Yo creo que es deseable, pero quizá hay que escoger uno que otro punto como el de la seguridad. Y ahí finalizo con esto. Hace falta también que haya un acuerdo y la presión de la sociedad civil, porque si no, nunca lo van a cumplir, de los partidos para disciplinarse y limpiarse internamente. Porque ahorita, y lo hemos visto ya sobre todo en la política local, hay involucramiento y dinero del narco en un montón de cantones, con una gran variedad de partidos y movimientos. Han atacado también, han sido víctimas políticos de varios partidos y movimientos. Entonces, para librarnos del involucramiento del narco en la política, los partidos también tienen que ver hacia adentro, de dónde vienen sus finanzas, de dónde salen sus candidatos y cómo detectar esa infiltración del narco. Claro, esto que acaba de señalar César es así. Quienes deben provocar y motivar y conducir un acuerdo, una alianza, son los partidos políticos, son los dirigentes políticos, pongámoslo en esos términos. Y los dirigentes políticos son los que están pensando en lo que decía Vicente, en las elecciones próximas. Y entonces se produce ahí una confusión y una dificultad de resolución que es muy difícil. O sea, pensar en que los políticos resuelvan problemas políticos es muy difícil.
Pero digamos, estamos en un momento de la historia de nuestro Les país. corresponde, esa es la obligación. Que es no verdad. van a poder renunciar a esa obligación que tienen. Pero ahí yo veo que el pueblo tiene un papel fundamental en que eso se logre. Es en ubicarles a los políticos en lo que el pueblo necesita, lo que nosotros necesitamos en este momento para poder resolver estos grandes problemas que nos aquejan, y que las soluciones parten de dos cosas: de tener un presidente que lidere, que tome decisiones, que gobierne en resumidas cuentas, y por el otro lado que la clase política de este país está como está, es decir, que no tiene partidos políticos sólidos, que no tienen bases sólidas, que no han trabajado en capacitación, que no tienen figuras que hayan hecho historia dentro de sus propias organizaciones, que tienen figuras escogidas. Es lo que hay. Eso es lo que hay. Con lo que hay en este momento tienen que sentarse a reflexionar sobre lo que realmente necesita el país. Y es ponerse de acuerdo sobre una y dos cosas. En el resto, hagan lo que quieran, hagan lo que les da la gana y vean cómo ganan las próximas elecciones. Pero por Dios, concientícense y respeten esos acuerdos básicos que necesitamos en este momento para poder sobrevivir y realmente todos pasar este año difícil, año y medio difícil que viene de gobierno. Es lo que puedo decir. Los retos son para los políticos, pero yo sí hago un llamado muy especial a la conciencia de la sociedad ecuatoriana. La presión social funciona y este es el momento de activarse. Y es verdad, porque si este momento, en las elecciones de hoy día, Vicente, salieron alrededor del 80% de ecuatorianos a votar, es un mensaje, es una expresión, es una manifestación que se da en las urnas, que se debería leer, que se debería entender. Estoy de acuerdo, pero creo que es importante que a los seres humanos los tomemos como son. No podemos cambiarlos. Los políticos son como son. Entonces, más bien, tratemos de aprovechar cómo son los políticos. Y en esto quiero terminar con una nota de un poquito de optimismo, porque, a ver, estoy convencido que cualquiera de los dos que gane la segunda vuelta tendrá como objetivo el ser reelecto 17 meses más tarde. Eso significa que si bien no van a tomar las medidas económicas importantes, claves, que resuelvan algunos problemas, tampoco van a hacer locuras. Tampoco van a hacer locuras. Entonces, pero tú decías hace un momento que van a ser chéveres. Sí, pero no van a hacer locuras. Van a hacer cosas populares, pero no van a hacer tonterías grandes como terminarte la dolarización o alguna de esas cosas que bloquearía su reelección poco después. Entonces, la ambición de esta gente, que está ahí, que va a estar ahí, que en todos los planetas los políticos son ambiciosos, esa ambición deberíamos aprovecharla en el sentido de, oiga, cuídese, no haga ninguna locura que vaya a poner en peligro su carrera política a futuro. No se le ocurra topar las reservas del Banco Central, no se le ocurra, yo qué sé, va a hacer un pacto con alguna banda delincuencial, alguna de esas cosas locas. No lo van a hacer porque se pondría en riesgo lo que ellos más valoran, que es su futuro político. Agustín. Andrés, yo quiero aprovechar el cierre del programa y la invitación para hacer un llamado para que pensemos afuera de la caja. Si venimos haciendo las mismas cosas que hicimos estos 6 años, 10 años, 12 años, vamos a tener los mismos resultados. ¿A qué me refiero? En este momento, en Durán, en Esmeraldas, en Guayaquil, en Quito, donde sea, hay que cambiar las formas en cómo el Estado y el mercado se están haciendo presentes en la vida cotidiana de las personas que viven en las condiciones de las desigualdades más insultantes, con las formas de estratificación material y simbólica más denigrantes y menos dignas. ¿A qué me refiero? Está presente el Estado ahorita de forma esporádica y selectiva de Fuerzas Armadas y de Policía. El Estado tiene que estar en forma de agua potable, tiene que estar en forma de educación, tiene que estar en forma de salud. El mercado tiene que estar presente, tienen que haber respuestas del mercado para satisfacer salud, para satisfacer educación. Si es que seguimos haciendo las mismas cosas y no pensamos fuera de la caja y seguimos pensando que hay que tener un gobierno de déficit cero, de cero inversión, de este manejo de las reservas internacionales, como si no hubiera otra forma de manejar las reservas internacionales, vamos a seguir profundizando la experiencia y la trayectoria que ya venimos sufriendo. Hay que pensar fuera de la caja. No estamos en un momento de normalidad, estamos en un momento extraordinario y estamos a tiempo. Ok, tengo 2 minutos, me dice el productor. Por favor, 30 segundos cada uno. César, empecemos con usted. 30 segundos. El país se encuentra en una situación tremendamente grave, crítica incluso si no corregimos el rumbo en muy poco tiempo. Yo creo que debemos ya pensar no solamente en maneras de viabilizar este gobierno de 17, 18 meses, sino en ir buscando opciones de construir proyectos políticos duraderos. Digamos que triunfa Daniel Noboa. ¿Con qué ministros? ¿De dónde sacará? ¿De sus movimientos de la lista 435, la 35 que fue en su momento movimiento de Correa, que no tienen estructura nacional?
Si gana Luisa González, que tiene estructura de correísmo, como primera minoría y no mayoría, ¿de dónde sacará sus alianzas y consensos? Necesitamos empezar a institucionalizar la política para que trascienda las figuras y caudillos y empresarios y emprendedores de la política y para que pueda, con líneas claras, encontrar consensos estables. Okay, les pido mil disculpas, tengo que cerrar este momento, así que los 30 segundos de ustedes les quedo debiendo. Muchísimas gracias por la presencia de nuestros panelistas esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó